A ver, ayer les dejé una tarea, ¿cómo les fue? ¿La subieron todos? ¿Tuvieron algún inconveniente? Buenas noches, ingeniero. Yo no tuve inconveniente porque no sé cómo la interpreta usted a diferencia que la interprete yo. ¿La tiene ahí para para poder verificar? A compartir. Sí. Ya, déjenme abrir acá de chino. Abrir, abrir. ¿Cómo que está? Listo, profe, ya. Ahí. ¿Se puede observar? Aún no. Ahí que le está compartiendo. Ahí, ya, ahí. A ver, ¿qué decía el orden del diagrama? A ver. Ya, profe, aquí tengo el capture que le tomé. A ver, capture de pantalla. Le leo nomás. Sí, sí, sí. Sí, léalo Ya, nomás. bueno, nos dice que tenemos un sistema de 3 motores, M1, M2, M3. El motor M1 está encendido desde el inicio con el motor M3. Solo el motor M2 está apagado. O sea, desde que nosotros iniciamos M1 y M3 está encendido y M2 está apagado. Ya. Ya, esa es como primera condición. Ya, luego nos dice que cuando presiono y suelto el pulsador S1, el motor M2 se enciende a los 10 segundos, el motor M3 se apaga a los 10 segundos y el motor M1 se apaga enseguida. Eso es cuando tenemos el pulsador M1, S1, perdón. ¿Sigo? ¿Me escucha? Siga, siga. Sí, sí. Ya. Ahí nos dice que cuando presionamos y soltamos el S0, el M2 se apaga a los 10 segundos, el M3 se vuelve a encender a los 10 segundos y M1 se vuelve a encender enseguida. Okay. Ese es Dele a simular. espera un ratito. Ya, entonces le doy la simulación. Sí. Bien, como dice el enunciado, ¿no? Desde el inicio, M1 y M3 está encendido, con M2 se encuentra apagado, ¿verdad? Sí. Ya, hasta ahí estamos bien. Ya. Cuando presiona S1, nos dice que M1 se apaga enseguida, M2 se va a encender a los 10 segundos y M3 se apaga a los 10 segundos. ¿Verdad? ¿Cuál dice que se enciende enseguida? Que se apaga enseguida. O sea, es por lo que yo le digo como yo lo leí en el enunciado. ¿Dónde está? ¿Dónde está A ver, el... presionando S1, ¿qué Ya. pasa con el M1 y M3 que están encendidos? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el enunciado. El M1 se apaga enseguida y el M3 se apaga después de 10 segundos, ingeniero. Y el Ah, M2 se sí. enciende en los 10 segundos. Claro, pues ahí aquí está. Presionar el pulsador S1, el motor M2 se enciende a los 10 segundos, el motor M3 se apaga a los 10 segundos y el motor M1 se apaga enseguida. Ya, Ya. ya. Presionando S0. Ya, cuando presiono S0, ya voy a presionar S0. Ya. ¿Dónde está ya, cuando presiono S0, M2 se apaga a los 10 segundos, M3 se vuelve a encender a los 10 segundos y M1 se vuelve a encender enseguida. Ya.
¿Ya cuáles actúan temporizados? ¿Y ¿Mande? cuál no? ¿Cuáles están temporizados ahí? ¿Cuáles están temporizados? Sí. Ya, temporizado el M2 y el M3. M2 y M3. Y el M1 actúa normal, ¿no? Sí, claro, pero el M1 me está actuando normal. Eso, Exacto. Sí, leyendo, era así. era así. Claro, hay que tomar en cuenta cuando haces este tipo de diagrama, tomar en cuenta la orden al inicio y al final, ¿no? Si se enciende o apagan enseguida o después de un tiempo. Eso va a determinar si están temporizados o no. En este caso, el M1 está actuando normal porque presionando el S0 se enciende enseguida, presionando el S1 se enciende enseguida y presionando el S0 se apaga también enseguida. Entonces, el único que no está temporizado es el M1. ¿Quién lo hizo diferente? ¿O quién no lo pudo hacer o se confundió en la orden? Yo lo hice igual, pero el K1 le puse T en el del motor Al, 1. al auxiliar, Ajá, el auxiliar. pero, pero entonces ya está temporizado. O le puso solamente No, el nombre. no, solo funciona nomás. Déjeme compartirlo. Deje de compartir Déjeme ahí, espera rapidito. 4962 es la clave, ¿no? Tarea. Ya. ¿Se ve? A ver, confirma, Randy. ¿Cuál es qué? Pues? Ya, de esta manera lo hice. Claro, le Ya. añadí unas luces piloto para que se vea más elegante. Ya, y ese T que usted le ha puesto ahí, ¿de qué bobina pertenece? Al temporizado. Pero ese es un contacto normal, ese no es un contacto temporizado. Pero sí funciona. Presiónele, ya le decir lo que está haciendo, presiónele. No le ha dado ni siquiera estar y ya está alimentando. Sí le di estar, ingeniero. Sí, sí, le espérese. Dele no estar. Es que está contando el tiempo. Ahí está contando. La primera ahí, por lógica, bueno, puede funcionar, pero ese contacto auxiliar es de una bobina normal. Los Entonces tendría temporizadores, que utilizarlo con el K1. sí, los temporizadores no tienen contactos normales, auxiliares normales. Debería ser K1. ¿Sí? Ya. Pero entonces estaría mal como lo hice. Solamente cámbiale la T y colóquele K1. ¿Sí? Menos K1, creo que dice. Profe, A ver, profe, Ya. dígame. ya. En un circuito real, en una implementación, eso no puede ir con un auxiliar conectado a la salida del temporizador. No. Si usted le coloca T1, como está colocando el compañero, significa que es parte de ese temporizador. Claro, Y el temporizador no tiene contactos auxiliares normales. ¿Sí? ya. No existe. Ya le entendí lo que quiso decir. Claro, No lo que... existe. Ya. claro. Sí, ya le entendí. Todos los contactos son temporizados. Por eso debería, así debería haberlo hecho. Pero bueno, está bien. Debe compartir. Entonces creo que ya está entendido. Hacer muchas Mande, profe. combinaciones, ¿sí? Denme uno, los demás el entendimiento. Denme un segundo.
Ay, compartir. Entonces, he subido una primera protección que ya expliqué un poco ayer y voy a explicar un poco más detalladamente hoy, que es el disyuntor termomagnético, ¿no? Que es la... ¿Me escuchan? ¿Sí se me escucha? ¿Quién está hablando? Se escucha bajito, ingeniero. Ah, el ingeniero, Ah, sí. sí, sí. Ahí fue. Como con Pipe, ingeniero, mejor ni hablo. Ah. A ver. Entonces le indicaba que ese video, bueno, voy a hacer una positiva, pero creo que es más fácil. Está bajito, ingeniero. No sé si algún compañero tiene la misma. Ahí, No se le escucha casi, diga. No, se le escucha lejos. Ajá. un momento, ya se lo sé. Ahí me escuchan. Sí, ingeniero. Ya, disculpe que pensaba que estaba bien con el audio acá. Pues. Entonces le indicaba que he subido una primera protección de las muchas existentes, que es el disyuntor termomagnético, ¿no? Que era que estaba ubicado, en un momento de comparto. Es que estaba ubicado en el video que vimos el día de ayer, no sé si pudieron observar, que yo le indicaba que había que colocar dos, uno para la parte monofásica y uno para la parte trifásica, ¿no? Cada circuito, en este caso, cada circuito tanto de mando como potencia tiene su propia protección, ¿no? Ya que la intensidad que circula por cada uno es diferente, ¿sí? En un momento que no puedo ingresar a la página. Pasó. Ahí fue. Creo que subí mal el link. Lo tengo que subir acá también. Profe, ahí en el aula virtual está un link medio Sí, raro. sí. Lo subí, lo he subido mal. Ya, pero igual lo tengo en otra aula. Ya mismo lo modifico, ¿no? Disculpara. Ya me di cuenta de eso. Lo he pegado mal. Pero lo tengo acá. En otra, justamente estoy tocando ese tema. Entonces voy a explicar, bueno, ahora un breve video porque, bueno, ahí era expositiva, pero creo que con el video es más entendible de lo que es la simbología, qué función cumple, y luego lo analizamos y vemos cómo funciona en el simulador, ¿no? Que es el disyuntor termomagnético. Que cargue un momento el video. No es muy extenso. Hola amigos, en este video voy a explicar todo sobre la llave termomagnética que encontramos en nuestro tablero de nuestra casa. ¿Qué es? Es un dispositivo eléctrico de seguridad que cumple la función de proteger una instalación eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos. Existen varios modelos y marcas, pero todas cumplen la misma función. Antes, para proteger las sobrecargas y cortocircuitos, se usaba los fusibles, pero solo se podía usar una vez. En cambio, las llaves termomagnéticas, si detectan una falla, automáticamente se desactivan y se puede volver a usar después de reparar dicha falla.
El símbolo eléctrico que representa a estas llaves se compone de las siguientes partes: un accionamiento, los contactos, el disparador térmico y el disparador magnético. También este símbolo viene dibujado en las llaves, aunque un tanto diferente al símbolo que mostré anteriormente. Pero, ¿cómo funciona? Hay que suponer el siguiente ejemplo. Se tiene una llave al cual se genera un cortocircuito. La bobina de disparo magnético se acciona y así abre los contactos, desenergizando todos los tomacorrientes conectados a dicha llave. Y pues eso sería lo ideal, y no que los cables se rompan antes de que la llave desconecte la energía eléctrica. Por ello, los cables deben soportar más corriente que la llave. Por ejemplo, si tenemos cables que soportan 25 amperios, entonces la llave tendría que soportar 20 amperios, para que así pueda abrir los contactos antes que los cables se malogren. Si usted desea saber cómo calcular el amperaje de las llaves y cables, acá arriba dejaré una etiqueta de un video con dicha explicación. Otro caso se podría dar cuando se sobrecargan los tomacorrientes con diferentes equipos y electrodomésticos. Entonces, para evitar que los cables se dañen o se rompan, el disparador térmico, que está compuesto por un dispositivo bimetálico térmico, se active y así se abran los contactos, desenergizando todos los cables. Recuerda que las llaves termomagnéticas no se accionan ante una fuga de corriente o si es que fuiste electrocutado. Para ello existe otra llave llamada diferencial. Acá arriba estará el enlace de la explicación de esa llave. Bueno amigos, esto sería todo. En la descripción de este video estarán los enlaces a los demás videos que puede ser de interés para usted. Bueno, vamos brevemente a la explicación de este elemento que es muy importante en la cuestión de seguridad, ¿no? Principalmente de los conductores de una, no solamente instalación, sino también en este caso de control. También utilizarlo en la parte de instalaciones eléctricas. Es el conocido llave termomagnética o también conocido como disyuntor termomagnético, ¿no? Su función principal es proteger en sí los conductores contra sobrecargas y cortocircuitos. Cumple las dos funciones. Físicamente, como pueden observar en la imagen, y puede diferir un poco dependiendo del fabricante, ¿no? ¿Sí? Como dice en el video, bueno, en este caso, parte de instalaciones, antiguamente se utilizaban los fusibles, pero tenía un gran inconveniente, debido a que cuando existía algún problema y eran utilizados, tenía que hacerse el cambio de la pieza completa. En cambio, el termomagnético se lo puede utilizar varias veces sin necesidad de hacer el cambio, ¿no? En la parte de acá. Sí. Esta aquí es la simbología que también pueden encontrarla en el simulador del KSIMU. ¿Sí? Esta es la simbología del termomagnético. Cuando ustedes vean, en este caso, un elemento con esta parte de simbología así, como la que está aquí, ¿sí? Es decir, en este sentido, significa que es un elemento térmico, ¿no? Voy a hacer un poquito mejor. Así. ¿Sí? Cumple una función térmica. Y cuando vean con una simbología de esta forma, una curvatura es. No puede ver un poco mejor acá. Significa que cumple una función magnética. En este caso, cumple ambas funciones. Creo que más adelante se ve un poco mejor. Esta es la simbología. ¿Sí? Los contactos, disparador térmico, la parte, aquí está, lo que le indicaba, ¿no? Mire, esta parte me indica que es térmica, ¿sí? Y la parte de la curvatura me indica que es magnética, ¿no? Magnetotérmica. La térmica protege contra sobrecarga o sobreamperaje, y la parte magnética protege contra cortocircuito. Entonces, este elemento cumple las dos funciones, ¿no? Aquí en la parte frontal, bueno, vamos a tener esta parte frontal. En la parte frontal indica las especificaciones técnicas, indica el voltaje para trabajar, ¿no?
También indica bajo qué normativa está trabajando. Indica el amperaje máximo admisible, en este caso son 15 amperios. Estos 3000 que están en la parte frontal es el amperaje máximo de corte cuando existe cortocircuito, ¿no? Cuando existe un cortocircuito, el amperaje se puede elevar hasta el infinito, ¿no? Entonces, llega a este punto, hasta este punto puede aguantar el cortocircuito, ¿no? Y este tipo C que está aquí es una característica que indica la curva de disparo, ¿no? La sensibilidad que tiene este termomagnético. En las viviendas y en las partes de los motores se utiliza el tipo C, que es una buena sensibilidad, ¿no? Entonces, cumple esa función principal. Y aquí en el dimensionamiento, ¿no? Este caso es monopolar para la fase del neutro, ¿no? Cuando se hace la selección de conductores, que esta parte te expliqué porque también es un poco extensa. Como deben saber, todo conductor soporta un amperaje máximo, ¿no? Dependiendo de sus características, aislamiento, etcétera, ¿no? Siempre esta protección, cuando se hace el cálculo, tiene que ser dimensionado de un valor un poco mayor a la que circula por el circuito. Por ejemplo, si yo tengo un motor, voy a suponer que soporta 20 amperios, ¿de cuántos amperios debería seleccionar esa protección? ¿Y será que tiene que ser de menos de 15 amperios? A ver, si le ubico de 15 amperios, ¿qué va a pasar con ese disyuntor? Con el breque de la casa. Si mi circuito circula 20, yo ocupo uno de 15, Se dispara. se va a Claro, o sea, disparar. no va a dejar que llegue a su totalidad de los 20 amperios del motor. Tiene que ser mayor el amperaje de... Sí, normalmente por normativa se dice que tiene que ser 5% mayor al amperaje que circula por el circuito. Es decir, vamos a hacer un pequeño cálculo aquí. Repita, ingeniero, ¿cómo es? Tiene que ser 5% mayor. Voy a escribirlo aquí. El disyuntor termomagnético o magnetotérmico, como lo quieren llamar, debe ser 5% mayor al amperaje que circula por el circuito, ¿no? Nunca puede ser igual ni nunca puede ser menor porque luego se va a disparar. ¿Sí? Por ejemplo, le ponía los 20 amperios, ¿no? Que es la intensidad nominal en el motor sin tomar en cuenta el pico de amperaje al inicio, ¿no? Que eso también varía un poco. Por ejemplo, si yo tengo una intensidad nominal en mi circuito de 20 amperios, ¿de qué valor mínimo debe ser el disyuntor? De 25 o 30. No, no me lo diga al aire, sino por qué. ¿Por qué 25? ¿Por qué 30? 25 porque es el 5% mayor del amperaje nominal que El cruza 5% por de... A ver, ¿cuánto es el 5% de 20? 5. 1. ¿Estás seguro? 1. Es 1. 1. Hola, bien. Yo no Es sé un hacer amperio, el ese. 5%.
¿sí? Claro, por el 5% de 20. Es 1 amperio. Entonces, mínimo en este caso, mínimo mi disyuntor debería ser de 21. Pero No, pero no hay en el mercado. yo sé que en el mercado no existe ese valor. Entonces voy a buscar uno que se acerque o que sea un poco mayor a ese. Si hay en el mercado uno de 25, le pongo uno de 25, ¿no? Pero sabiendo el cálculo que hice. Siempre el 5% mayor al amperaje que circula por mi circuito. Nunca puede ser igual o menor, o si no la protección constantemente se va a disparar. Ya, Esta tendría Inge, esa parte de ahí. Inge, Dígame, la escucho. Yo una también tengo una consulta, preguntita. pero ¿qué pasaría si ahí estamos con el 25% de adicional? No pasa nada de No, ahí. no pasa nada. Mire, como yo le dije al inicio, estamos tomando solamente en cuenta, en este caso, el amperaje que circula en este caso, por mi máquina, ¿no? ¿Verdad? Pero aún falta tomar en cuenta el amperaje pico, ¿sí? Que es al momento que mi máquina comienza a funcionar. ¿Y cuál es el rango de ese? Eso puede variar dependiendo del motor. Existe una fórmula que también les voy a indicar, pero eso va a variar mucho dependiendo de la característica del motor. ¿O cuántos motores tengo conectados también? También puede variar un poco eso, ¿sí? Pero ahorita solamente estamos tomando en cuenta el amperaje que circula por el circuito sin tomar en cuenta el pico al inicio del funcionamiento, ¿no? Entonces, siempre que sea 5%, y este cálculo también se hace para instalaciones eléctricas, ¿no? El caso de disyuntores, el caso de breques, de sus casas, debería ser el 5% del valor nominal que circula por mi circuito. Alguien iba a preguntar algo más, creo que era Calvo Pilla. Dígame, ingeniero. Alguien iba a preguntar. No, era si... Era lo mismo que dijo el compañero Olmedo. Ya. Entonces, bueno, esta es la función principal, ¿no? No hemos visto mucho cálculo, solamente para que tengan conocimiento, ¿no? Y muchas veces, bueno, voy a hablar en el caso de la instalación, aunque estamos viendo control. Se sobrecarga un circuito, ¿no? Y eso debe evitarse porque al sobrecargarse un circuito, ya sea una instalación o sea una máquina, los conductores se van a dañar, se van a sobrecalentar y el aislamiento se va a quemar. Y a la larga, la vida útil de esa instalación o esa máquina se va a terminar dañando, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento básico y la simbología. Y vamos a ver si alcanzamos, tenemos todavía 10 minutos, a ver lo en el simulador, ¿no? A ver. No sé si el problema es mío en la red, pero yo lo estoy escuchando todo el momento así cortado. No sé si algún compañero le escucha así al ingeniero. Es el Déjeme si gato que no te deja escuchar. dice que es el Es tu GRAC. red, porque antes también mi red se puso lenta y lo escuché así. Hay que tener CNT capaz. A ver, deja abrir KDecimu. ¿Quién debe ver No, KDecimu? Hasta que yo, supuestamente es la mejor que existe en Esmeralda. Yo, ingeniero. ya, comparta para avanzar un poquito más deprisa. A ver, lo voy a dejar compartir. eh, Ya, ahora busquemos dónde está una hoja nueva, una hoja nueva. ¿Dónde está ubicado el disyuntor? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Tengo varias combinaciones, ¿no? Se hicieron cuenta, por ejemplo, en la parte
El video que vimos ayer teníamos dos disyuntores. ¿Por qué uno de 1 y uno de 2? Ya. Normalmente la protección, sea cual sea, va a actuar en la fase sin necesidad del neutro, muchas veces. Si se dan cuenta, la parte de los disyuntores, de la parte de los diferenciales, de los térmicos, las que nos interesan en sí es la fase. Yo puedo conectar directamente sin necesidad de conectar al neutro, dependiendo del tipo de disyuntor que tenga, directamente a una sola fase. Como tiene ahí, tengo un monopolar con una fase, un bipolar, un tripolar, y si se dan cuenta que el último es un tetrapolar o un tripolar con neutro. En la parte de control, en la parte de máquina, el neutro muchas veces no es necesario. Solamente me sirve para configuraciones conexionadas. Por ejemplo, en el caso de estrella de triángulo, ahí me sirve el neutro. Pero en sí, solamente con la fase puedo trabajar, puedo actuar. Por ejemplo, yo puedo, en la parte de mando, puedo utilizar el primero, ¿sí? O puedo utilizar el segundo, que es con neutro, ¿no? Tomar en cuenta, miren, el segundo y el tercero no son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué el segundo y el tercero no son iguales? No tiene Para neutro. no, el térmico no tiene el segundo, de la segunda fase. El tercero está protegiendo, bueno, o va a ser conectado a dos fases. El segundo va a ser conectado a una fase y a un neutro, ¿sí? Entonces, en sí, lo que más me importa a mí, en este caso, principalmente la parte de potencia, es la fase porque ahí va a censar la sobrecarga existente, ¿sí? En el Entonces, encapsulado sí hay de todos estos tipos sí hay encapsulados, ¿verdad? ¿cómo encapsulado? O sea, en breque En breaker, ¿Cuál físico. breque? ¿Cuál breque? Disyuntor. son termomagnéticos, los Físico. breakers cumplen una función diferente. Si se dan cuenta en su casa, en los centros de carga, miren los breakers. ¿A cuál protege, a cuál está conectado el breaker? En sus casas, en los centros de carga. El breaker está conectado directamente a la fase. A la El línea. neutro, a la fase o a la línea viva. El neutro siempre va directo. Y el mismo caso de esta protección o cualquier protección que ustedes vean. La que más me importa a mí es la fase porque ahí va a censar o va a medir la sobrecarga existente. Por eso existen diferentes tipos. Y también va a depender mucho de la aplicación que yo quiera hacer, ¿no? ¿Verdad? En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar el segundo, la fase de un neutro para la parte de mando, como está en el video, y en la parte de potencia voy a utilizar solamente el que indica el tripolar, ¿no? Que está protegiendo a cada una de las fases. Entonces, siempre las protecciones, la mayoría de protecciones, en este caso del termomagnético, van al inicio del circuito, ¿sí? Porque me va a permitir que proteja toda la instalación o todo el sistema. No puedo colocarlo en lo último, porque va a proteger desde la salida en adelante. Tengo que colocarlo al inicio, Para no a que lo último. proteja todo el circuito. Exacto. De la misma forma, los fusibles o los portafusibles. Entonces, mira, ahí está. Es como estaba en el video que acabamos de ver, disculpe. Profe, Ahí haga un indica, circuito, si puede. vamos a ver si alcanzamos el tiempo, todavía queda un poco de tiempo. A ver, arma un circuito normal. Deje el primero, deje el primero. Deje ese, ya. Deje el primero y bueno, ya deje el primero, ya le invito él. El que tenía tres polos para tres fases SD. Ya.
Elimine los demás, los del medio. Ya. Haga la parte de mando. ¿Sí? Una línea, una fase, un neutro. No le coloque pulsador. Coloque una bobina normal. Ya. Conecte el primer disyuntor, el de un polo, conecte a la bobina normal, ¿no? O con cable azulito, ve. No dejes de calupía. Haga la parte de potencia. Coloque las tres fases, conecte la fase. Pero hay falta, pues está con las tres Ahí fases. me mareó, pues, ¿qué estamos en disyuntor o en relé térmico? No, estamos en disyuntor. Coloque los contactos principales. Contactos principales, eso. En la parte de abajo van. No, en la parte de abajo. La protección va primero, siempre. Confirma, Randy. Y el disyuntor, el primero, la parte de mano se llama Q y el segundo se llama Q1. Porque son diferentes, no es el mismo. Se llama Q y ese se llama Q1. Conecte lo que falta y coloque el KM1 tanto a los principales como la bobina. KM1 y KM1. Falta el otro KM1. A la bobina. ¿Ya qué más le falta? Bueno, que coloque protección contra la descarga. No se olvide, son disyuntores diferentes, no es el mismo.